Que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos. Hoy martes 19 de marzo. Estamos en la serie El Siervo Sufriente. Hoy es el día 15 y se titula Él cargó nuestro pecado. Él cargó nuestro pecado. Seguimos explorando una idea maravillosa del Evangelio de Cristo Jesús. Es la idea de la sustitución o el intercambio. Que Cristo Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Nosotros debíamos haber sufrido la muerte que Cristo sufrió. Nosotros merecíamos la condenación, merecíamos la ira de Dios que Cristo Jesús sufrió. Pero no la recibimos nosotros, la recibió Él porque tomó nuestro lugar. Porque hubo un glorioso intercambio, porque hubo una sustitución que nos redimió, que nos salvó a nosotros. Porque Él llevó el castigo que nuestro pecado merecía para pagar por nuestros pecados. Él llevó sobre sus hombros nuestra culpa. Él llevó en sus espaldas todo nuestro pecado. Él sufrió nuestro castigo, rompió nuestras cadenas, nos dio libertad y salvación. Y eso es el Evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que recordamos en Semana Santa. Eso es lo que celebramos en esta época. Así es que vamos a hacerlo con todo el corazón mientras seguimos leyendo Isaías 53:6. Este versículo que comenzamos ayer y hoy terminamos el versículo 6 de Isaías 53, no sin antes orar. Gracias Padre Santo porque estás con nosotros día con día, Señor, porque tú eres el que despierta nuestro corazón cada mañana. Nos das vida, Señor, das palpitar al corazón y respirar a nuestro ser. Te pido que el día de hoy hables, Señor, que nos alimentes con un alimento más nutritivo, más maravilloso que el alimento material, ese pan espiritual, Señor, que encontramos en tu palabra, que encontramos en ti. Llénanos con tu hermosa palabra, Señor. Nútrenos, fortalécenos, te lo pedimos en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Isaías 53:6, que dice así. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. El Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Nos vamos a concentrar en ese versículo. Y déjenme comenzar con una historia. Es una historia de la vida real. Ocurrió en septiembre 29, el 29 de septiembre de 2006, en Irak, Ramadi, Irak. Había guerra en ese entonces en Irak entre las fuerzas de ciertos grupos extremistas y el ejército de los Estados Unidos. Y se encontraba ahí un soldado de nombre Michael Monsoor. Michael Monsoor estaba en una torre de un edificio en ruinas y estaban defendiendo una posición importante para esta batalla. Y estaba Michael Monsoor con un grupo de sus compañeros, 4 o 5 compañeros de regimiento. Mientras están vigilando la zona, mientras están intercambiando fuego con el enemigo, el rival, Michael Monsoor ve que entra una granada por una de las ventanas de la torre que están resguardando. Él es el único que se da cuenta que entra la granada y tiene una fracción de segundo para tomar una decisión. Puede saltar por la ventana y salvar su vida, puede alejarse lo más posible y salvar su vida, o puede aventar su cuerpo sobre la granada y salvar a sus compañeros que no se han dado cuenta de la granada. En una fracción de segundo, Michael Monsoor toma la decisión de dar su vida por sus amigos y avienta su cuerpo sobre la granada. Recibe, por supuesto, impactos fatales que terminan con su vida a los pocos minutos. Michael Monsoor murió el 29 de septiembre de 2006 por salvar a sus amigos. Murió por sus amigos. Dio su vida por sus amigos. Le entregaron de manera póstuma, por supuesto, a sus padres la medalla de honor, que es la insignia, es el premio más grande que puede recibir un soldado en el ejército de los Estados Unidos. El presidente George Bush lloró en la entrega de la medalla de honor. Mis amados hermanos, Michael Monsoor es un héroe porque dio la vida por sus amigos. Ahora tú te podrás preguntar, wow, qué maravilloso que alguien dé su vida por sus amigos, pero ¿será que alguien daría su vida por mí? ¿Crees que alguien daría su vida por ti, mi hermano? La respuesta es muy sencilla, alguien ya lo hizo. Alguien ya dio su vida por ti. ¿Te parece maravilloso? ¿Te parece una historia? ¡Qué wow! ¡Qué soldado! ¡Qué acto de heroicidad tan grande! ¡Qué héroe! ¿Qué crees? Alguien dio su vida por ti. Alguien dio su vida por ti, mi amado hermano. Se llama Jesús.
Él sufrió el castigo por ti. Esta historia me recuerda a una escena de la película El Capitán América, la primera. El Capitán América Rogers, ¿cómo se llama su primer nombre? No me acuerdo. Pero es un muchachito enfermizo, flaquito, chaparrito, que quiere ir a la guerra, a defender a su país. Esta es la época de la Segunda Guerra Mundial y no lo aceptan porque está enfermo, porque es chaparrito, porque es débil. Pero un general por ahí se da cuenta de su potencial y lo llama. Y cuando están haciendo las pruebas en el ejército, pasa esto precisamente. Están ahí en el entrenamiento de los soldados y alguien avienta una granada. Todos huyen, excepto el soldado Rogers, que finalmente se convertirá en el Capitán América. Él pone su cuerpo sobre la granada. Es un héroe. Ahora, la granada era mentira, era una prueba para ver la condición, no solamente sus condiciones físicas, sino su corazón de estos soldados. Nos sorprende el Capitán América. ¿Qué crees? Es ficticio, mi amado hermano. Hay un héroe real, un héroe verdadero, que es nuestro Señor Jesús. Me encanta una imagen hablando de superhéroes, donde están varios superhéroes, los de Marvel precisamente. Está Spider-Man, está Hulk, está Iron Man, está el Capitán América y otros cuantos superhéroes. Y todos poniéndole atención a Jesús. Todos rodeando a Jesús, aprendiendo de Él. Y Jesús les dice, y así es como salvé al mundo. Jesucristo no salvó al mundo, mis queridos hermanos, con poderes de fuerza, o poderes sobrenaturales, o poderes telepáticos. Jesucristo salvó al mundo dando su vida, entregando su vida por nosotros. Y quiero que terminemos este devocional concentrándonos en este texto que dice algo muy interesante. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos. Fue Dios. Fue Dios el que está infligiendo este sufrimiento sobre el siervo sufriente. Esta es una noticia nueva en el poema. Esto es una revelación grandísima en el poema. Este sufrimiento que está sufriendo el siervo sufriente no es sufrimiento por consecuencia de su propio pecado. No es sufrimiento porque alguien muy malo le está haciendo ese sufrimiento en venganza. Este sufrimiento es otra cosa. Es otra cosa. Es la ira de Dios. Mi querido hermano, cuando vemos el sufrimiento de Jesús, y a veces nos impacta lo sangriento, físicamente, un sufrimiento terrible, vemos las películas y wow, y sí, debió ser terrible. Debió ser peor incluso que lo que cualquier película pueda representar. Más sangriento, más doloroso, más cruel, definitivamente sí. Pero no deberíamos quedarnos solo en eso, en el sufrimiento físico, la sangre, los azotes, la corona de espinas. Porque realmente no fue el mayor sufrimiento que experimentó nuestro Señor Jesús. El sufrimiento de nuestro Señor Jesús fue mucho más allá que simplemente sufrimiento físico. Fue la muerte total, espiritual, la humillación, la ira de Dios derramada sobre Él. El sufrimiento en la cruz fue más allá de los clavos. El sufrimiento de Jesús fue todo el peso de la ira de Dios sobre su propio ser. Por eso Cristo Jesús desde la cruz experimentó el abandono de Dios. Recordamos las palabras de Jesús, exclamar desde la cruz, gritar desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Citando un salmo, el Salmo 22, precisamente, un salmo de David, un salmo de lamento. Pero en este caso, Jesús lo está exclamando como nunca nadie más tuvo derecho de exclamarlo. Porque cuando tú y yo exclamamos el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estamos lamentándonos delante de Dios por las circunstancias difíciles que estamos viviendo, pero no estamos diciendo algo cierto teológicamente hablando, porque Dios no nos ha abandonado. La Biblia dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. La Biblia dice que Él nunca nos abandona, ni aun andando en valle de sombra de muerte, aún ahí Él está con nosotros. Y Él ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él ha prometido que no debemos tener temor porque Él está con nosotros. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario cita las palabras del Salmo 22 como nunca nadie tuvo derecho de decirlas, porque Él sí está experimentando el abandono de Dios, porque Él está experimentando la ira de Dios derramada sobre su vida, no solo sobre su cuerpo, sino sobre todo lo que Él es.
la ira de Dios derramada sobre sí, está experimentando el infierno para que tú y yo no lo tengamos que experimentar. Él está experimentando un sufrimiento más allá del que ningún otro ser humano ha experimentado aún, porque está experimentando el abandono de Dios precisamente para que tú y yo no lo tengamos que experimentar, porque la paga del pecado es muerte, no solo muerte física, sino muerte espiritual, y Jesucristo fue a la cruz, no solo a experimentar los clavos, sino a experimentar la muerte espiritual, para salvarnos a nosotros de ella. Tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos la muerte, y no me refiero a la muerte de cruz. Merecíamos la muerte espiritual, la condenación. Pero Cristo Jesús lo ha tomado en sus hombros. Sufrió la condenación para que tú y yo tengamos vida. Déjame terminar con estas 3 enseñanzas. Número 1. El sufrimiento que Cristo experimentó. Déjame decirlo así, son las 3 cosas que aprendemos de este texto. El sufrimiento que Cristo experimentó. Más allá de los clavos, la muerte espiritual. Más allá de los clavos, la ira de Dios. Más allá del sufrimiento físico, el sufrimiento que tú y yo merecíamos, la separación de Dios. Él lo experimentó por nosotros. Número 2. La razón por la cual Cristo murió. ¿Por qué murió Cristo Jesús? No por la maldad de los romanos, no por las manipulaciones de los líderes judíos. Murió por mí y por ti, por mi pecado y por tu pecado, por el pecado de la humanidad para salvarnos. Y número 3, el beneficio de Cristo que se sacrificó es nuestra salvación, es nuestra vida. Él llevó los pecados de toda la humanidad en sus hombros, para que el que cree en Él pueda tener vida eterna. ¿Qué vas a creer? ¿Qué vas a decidir? Cree en Él con todo tu corazón, mi amado hermano. Gracias, Padre Santo, por este devocional que nos recuerda la razón por la que tú moriste, el sufrimiento que tú experimentaste más allá de los clavos y el beneficio de tu muerte, nuestra salvación y nuestra vida eterna. Permítenos creer en ti con todo nuestro corazón. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.